Hola amigos, bienvenidos a Matizar, gracias a Dios un día más con ustedes. En esta ocasión quiero compartirles cómo hacer este hermoso nacimiento en tubos de cartón y vestidos en tela. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, a que me regales un like y que me dejes tus comentarios de qué te gustaría ver en este canal. Acompáñame a realizar este hermoso proyecto. Tengo un juego de cara y manos de la Virgen. La Virgen en su dorso ya tiene los orificios para poner los alambres que van a ser los brazos. Las manos también tienen sus orificios. Tengo aquí el niño Jesús, viene de esta forma. Y tengo también a San José. San José también viene con los agujeros para poner los brazos y sus manitas. Aquí hay una que está cerrada, toca abrirle con un motor tool. Y vamos a empezar a hacer la Virgen. Tengo dos conos de cartón donde viene la hilaza del hilo. Le puse a este un círculo en cartón porque su dorso no me da para el tubo. Entonces, para que quede bien asegurada, le puse el cartón. Diferencia a San José, que San José sí viene más grande su dorso y cabe completamente en el tubo. Como pueden ver, los tamaños son diferentes del dorso, uno más ancho y otro más angosto. Entonces voy a poner silicona caliente en el dorso y lo voy a pegar al tubo de cartón. Aseguramos muy bien. Seguidamente voy a poner sus brazos, que tienen una medida de 13 centímetros. Este es alambre para la electricidad, se utiliza para hacer reparaciones. Tengo también una circunferencia de madera de diámetro de 13 centímetros. Entonces aplicamos silicona al tubo de cartón y lo vamos a pegar en la base. Nos quedaría de esta forma. Ahora voy a doblar un poco la parte de arriba de los alambres, más o menos 1,5 centímetros, para introducirlo en los agujeros que trae el dorso de la Virgen. Entonces pongo silicona caliente e introduzco los alambres en esta parte. Con porcelanicrón vamos a unir las manos al alambre y también vamos a unir el dorso al cartón y vamos a hacer sus hombros y una parte del brazo. Entonces tomamos nuestro porcelanicrón, estiramos un poco y lo vamos a poner en esta parte del brazo uniéndolo al alambre.
Una vez de esta forma, entonces voy a poner porcelanicrón uniendo el dorso con el cartón. Voy a poner algo de cola de carpintero para que se adhiera mejor el porcelanicrón y lo voy a fijar en esta parte. Lo voy a estirar muy bien con mis manos, siempre dándole la forma al dorso, en la parte de adelante al busto, y lo voy a estirar muy bien con mis dedos. Voy estirando y voy acomodando. En esta parte con mi dedo pulgar voy a hacer la división de los senos y voy a empezar a darle la forma a los senos a la Virgen. Entonces es muy importante hacer esta parte para que tenga más realismo. Vamos a ir acomodando el porcelanicrón y vamos definiendo muy bien sus senos. Por acá en esta parte me hace falta un poco más de porcelanicrón. Tomo un poco, lo pongo en esta parte y voy dando su forma redonda. Una vez de esta forma vamos a hacer los hombros y una parte del brazo. Aplico colbón de madera porque es mucho más resistente y pongo mi porcelanicrón. Le voy dando la forma con mis manos al hombro y hago lo mismo al otro lado. Con un poco de agua voy a pulir muy bien el porcelanicrón para que nos dé un acabado final muy bonito. Tomo un poco de agua en mis dedos y voy puliendo por todo alrededor. Tengo por acá las telas con que voy a trabajar. Tengo un satín beige, una suavetina vino tinto muy parecida al terciopelo y tengo por acá una tela con lentejuelas doradas. Tengo también diferentes tipos de encaje, anchos y delgados. También tengo una aureola para ponerle a la Virgen, un poco de guata prensada. Ya está seco el porcelanicrón. Ahora voy a pegar la guata para darle volumen al brazo. Entonces pongo un poquito de silicona caliente y lo voy haciendo en esta manera. Voy envolviendo el brazo con la guata prensada
hasta la parte del hombro. Voy aplicando silicona, corto y aseguro en esa parte. Ya tengo los dos brazos con la guata puesta. Ahora voy a poner una tira en suavetina vino tinto, más o menos de 2 centímetros de ancho. De igual forma como puse la guata, vamos a tapar la guata y terminamos en el hombro poniendo un poco de silicona caliente. Y voy a hacer lo mismo en el otro brazo. Tengo también por acá una pieza que saqué en satín beige para hacer el vestido de la Virgen de 27 centímetros por 80. Saqué también las dos mangas en el mismo satín con estas medidas. Estas medidas son para todos, para San José y para los Reyes Magos. La manga siempre va a ser la misma. Voy a hacer un dobladillo en la parte de abajo y lo voy a cerrar en el lateral. Ahora tengo un retazo de tela, las medidas son del tubo que ustedes tengan y lo voy a poner para forrar la parte de abajo del tubo de cartón. Tengo ya acá mi vestido, ya le hice el dobladillo en la parte de arriba. Ahora lo voy a doblar por la mitad. Voy a marcar más o menos 2 centímetros, 2 centímetros y medio y voy a cortar un poco para hacer las sisas de la manga. En la parte de abajo puse un encaje y en la parte de arriba en el dobladillo lo dejé suelto para recogerlo. Hacerle un recogido que es el que va a ir en la parte del pecho del cuello. Entonces comenzamos a alar, vamos a ir haciendo el recogido. Una vez terminado lo vamos a medir para ver cómo nos queda. Sería en esta forma. Lo ponemos, lo alamos en la parte de atrás, anudamos y vamos a proceder a pegar con silicona caliente por todo alrededor.
Vamos a ir acomodando muy bien, vamos a ir pegando y nos quedaría ya en esta forma. Luego tengo un encaje por acá más o menos de 2 centímetros. Con una lentejuela dorada voy a proceder a pegarlo en la parte del cuello, encima donde hicimos el recogido para tapar un poco. Aquí ya tenemos la Virgen con su cinturón. Ya lo pegué en el encaje ancho. Pegué también su manga. Y a la manga también le pegué en el borde un encaje pequeño. Entonces vamos a pegar la otra manga. Ustedes pueden pegar estas mangas si quieren a máquina, a mano o con silicona caliente, incluso con silicona fría. Es muy bueno trabajar estos trabajos con silicona fría, teniendo el tiempo suficiente para hacerlos. Yo también por el tiempo lo estoy haciendo aquí con silicona caliente, pero quedan muy bonitos en silicona fría. Vamos a ir pegando muy bien por todo alrededor de la manga, que no nos quede ningún espacio sin pegar, y nos quedaría en esta forma. Pegamos también el encaje, un encaje pequeño de 1 centímetro de ancho, y lo ponemos en el borde de la manga. Voy a pegar también la manga al brazo, dejando ver un poquito la parte de abajo el vino tinto. Voy a poner a juntos lados silicona y voy a asegurar. Tengo también por acá el manto de la Virgen en suavetina vino tinto. También tengo su velo en las lentejuelas doradas. Y voy a utilizar esa parte que me salió ahí en la tela para ponérsela como manto. Ahora voy a poner el manto vino tinto. Marco la mitad y la pongo en la parte de atrás y voy acomodando. La idea es ir haciendo como una especie de arruguitas, dándole movimiento al manto. En la parte de abajo lo dejamos en esta forma y les muestro acá con silicona fría cómo nos quedaría. Esto es un poquito más de tiempo y de paciencia. Vamos a ir asegurando. Vamos haciéndole como las ondas de la tela para darle un movimiento. Lo vamos a poner casi encima del encaje, a un ladito. Y vamos a ir asegurando este lado y hacemos igual al otro lado. Les voy a contar sobre el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios Padre reunió en un lugar todas las aguas y las llamó mar, y reunió todas las gracias y las llamó María. Por eso ella es la toda llena de gracia, porque fue concebida sin pecado original.
Pero Dios, en su infinita sabiduría, no quiso hacer esto sin preguntarle primero a María. Por eso envió al ángel. El ángel Gabriel le dice a María: María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Ella no entendía qué significaban esas palabras. Y el ángel le dice: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Y tampoco entendía esto porque ella no había conocido varón, o sea, no había estado con ningún hombre. El arcángel le dice: María, serás madre no por obra de varón. Eres la Virgen eterna, la Santa de Dios. El Espíritu descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por esto, el que ha de nacer será santo, y se la llamará Hijo de Dios. Y en este momento el mundo, el cielo y el Eterno esperan su respuesta. Y dice ella: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ese sí de María, esa respuesta que estaba esperando Dios. Una vez de esta forma, tengo aquí la tira que les dije que iba a sacar de la tela, la recorté y la pongo como si fuera otro manto más pequeño. En esta parte voy a medir y corto. Esta tira tiene 70 por 6 centímetros. Entonces busco también la mitad, la acomodo, le voy haciendo las ondas o los prenses para ir dándole movimiento, y voy a asegurar de la misma manera con la silicona fría. Tengo acá ahora el velo, tiene 27 centímetros. Voy a darle esta medida, lo voy a doblar y le voy a dar esta medida para redondear la parte de atrás. Entonces voy a tomar la misma medida y voy a cortar por donde hice las líneas. Una vez de esta forma, mido la mitad. Voy a poner silicona en la cabeza a la Virgen. Voy a doblar un poco hacia adentro y voy a pegar en esta forma. Una vez así, voy a poner este encaje delgado en la parte de arriba de la cabeza. Pongo silicona y voy asegurando. Es mejor ponerle varios puntos de silicona para que quede bien asegurado. Ahora voy a poner la aureola. Estas aureolas las consigo donde venden también las caritas y las manos. Entonces pongo silicona y aseguro en la parte de atrás, y ya nos quedaría la Virgen en esta forma. Queda
muy bonita. A mí me gusta hacerlos así en tela, con movimiento. Les pongo la silicona, tratando de que no se vea, que nos quede una pieza muy bonita, y queda en esta forma. Ahora vamos a hacer a San José. Tengo 2 tubos reciclados de la hilaza y la carita, que tiene 3 centímetros. Se nos ha dicho que el cuerpo son 7 veces la medida de la carita, entonces serían 21 centímetros. Al medir me hacen falta 4 centímetros. Tengo por acá un tubo de toalla de cocina reciclado también. Mido los 4 centímetros y voy a cortar. Lo voy a poner en la unión de los 2 tubos. Lo pego y le voy a dar la altura. Vamos a medir cuánto tiene y nos daría una medida de 23 centímetros. No interesa, lo dejamos así o lo ajustamos un poco para que nos dé la medida. Entonces voy a pegar la carita sobre el tubo. Aplico la silicona caliente y lo pongo en esta forma. Tengo mis brazos, los voy a pegar de la misma forma como pegué los de la Virgen. Aplico silicona caliente en los orificios y los pongo ahí. Ya los doblé en esa parte y los doblé en la parte del codo. Voy a poner ahora mis manos de la misma forma, teniendo en cuenta que nos queden bien con el pulgar hacia arriba, el lado derecho y el lado izquierdo. Esta manito estaba cerrada, tuve que abrirla con el motor tool para que me diera para poder meter el brazo. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo que hice con la Virgen. Tengo mi San José ya de esta manera. Ya le puse el porcelanicrón, también puse en la parte de abajo, en la circunferencia, uní el tubo de cartón a la tabla de madera para que nos quede bien pegado, bien asegurado, y puse la guata. Ahora voy a poner una tira también de la misma medida, de 2 centímetros, de mi suavetina color vino tinto. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice con la Virgen. Entonces voy a forrar hasta la parte de arriba. Ahora voy a tomar la medida para hacer el vestido de San José. Voy a tomar el largo. Tengo que tomar también la tabla. Sale de 30 centímetros y le aumento 1 centímetro que va doblado. Entonces ya tengo mi vestido hecho. Ya le puse una manga y lo voy a vestir. Queda en esta forma. Si ustedes quieren pueden pegar de una vez las 2 mangas. Si les queda más fácil, igual los brazos quedan muy flexibles. Lo vestimos y vamos pegando el recogido alrededor de su cuello. Igualmente que hicimos con la Virgen.
pego y aseguro también mis mangas al brazo, dejando ver un poco de la parte de abajo del color vino tinto, y lo vamos poniendo ahí, pegando, asegurándolo. Voy a poner de igual forma el encaje en la parte superior. Y nos quedaría en esta forma. En la parte de abajo le hice un doblez hacia adentro y lo pegué con silicona caliente. En esta forma voy doblando más o menos 1 centímetro, y la idea es que nos quede así un poquito ancho para que se den las ondas como si tuviera movimiento. Entonces lo pegamos, lo aseguramos a la tabla, y ahora vamos a poner su manto. El manto también es en suavetina vino tinto, tiene 24 por 80 centímetros. Tengo aquí el velo en la tela con lentejuelas, y tengo la misma tira que saqué de 87 por 5 centímetros. Este San José viene con estos accesorios que son su bastón y la aureola. Ahora vamos a empezar a vestir a San José. Entonces tengo yo mi manto, mido la mitad y voy acomodando en la misma forma como hice con la Virgen. Voy haciendo los pliegues o las ondas para darle movimiento. Pongo encima ahora el siguiente manto, el angosto, y voy a acomodar muy bien. Voy a poner un encaje muy delgado en su cintura, lo voy a anudar, medimos el largo y recortamos. Una vez de esta forma vamos a ir arreglando los mantos en la parte de abajo para ir asegurando con la silicona. En la parte de abajo voy a hacer exactamente lo mismo que hice con la Virgen. Voy a ir dando las ondas, voy a ir pegando, y para darle movimiento al manto. Entonces lo hacemos en esta forma a este lado. Vamos asegurando. De una vez podemos ir poniendo el manto más pequeño. Le vamos dando la forma con la silicona. Y lo vamos dejando así en esta forma. De igual manera vamos a hacer al otro lado. Este nacimiento queda muy bonito realmente. Ustedes lo pueden hacer, es muy fácil de hacer. Yo los invito a que lo realicen, se animen a hacerlo. Yo lo pregunté aquí en varios almacenes de decoración y realmente el costo nos sale hasta 5 veces menos de lo que vale en un almacén. Entonces ustedes pueden hacer para vender y para emprender con este nacimiento. Pueden hacer su dinero para esta Navidad. San José, varón prudente y justo. ¿Cómo fue elegido por Dios para ser el esposo de la Virgen María? Se dice que entre varios hombres que habían, les fue dado una rama seca, y al único que le floreció esta rama de lirio fue a San José, y así fue elegido para casarse con la Virgen María. San José había consagrado también su virginidad a Dios, y él sabía que la Virgen María también
había consagrado esa virginidad. Por esto es que cuando él observa a María y se da cuenta que está embarazada, no dice nada. Y si hubiera sido menos santo, hubiera obrado humanamente, denunciándola. Pero José era santo. Por esto Dios le concedió sus luces como guía a semejante prueba que tenía. Y es cuando Dios envía a su ángel en sueños para decirle que lo que hay en María es obra del Espíritu Santo. Tengo ahora por acá el velo de San José, hice exactamente lo mismo que con el de la Virgen, redondeé toda la parte de atrás y ahora lo voy a poner en su cabeza. Marco la mitad, pongo silicona y lo voy acomodando en esta forma. También voy a poner el encaje más delgado en la parte de arriba y lo voy a asegurar con silicona caliente. Y nos ha quedado en esta forma. Ahora voy a poner su bastón, lo voy a pegar con un poquito de silicona y lo voy a asegurar a su mano. También voy a poner su aureola con silicona, hacemos presión y nos quedaría ya en esta forma. Y así quedaría nuestro San José. Voy a hacer ahora la pesebrera. Tengo acá el niño, mide 11 centímetros. Tengo aquí madera balsa. Recorté 2 tiras iguales y la que va a ir en el fondo. También recorté los laterales para hacer la pesebrera donde nació el niño o donde lo ponemos. Con colbón de madera aplico un poco o cola de carpintero y dejo unos espacios también para poner silicona caliente. Voy a dejar 1 centímetro a cada lado y empiezo a pegar allí mi tabla. Ustedes en sus casas pueden tomarse todo el tiempo y pueden pegarlo con colbón de madera. Yo por el tiempo lo hago de esta forma. Terminamos de armar con todas sus partes, las pegamos. Tengo por acá también 4 palos de balso que recorté de 11 centímetros de largo
Son redondos de 1 centímetro de espesor. Los voy a pegar en la misma forma como estamos pegando, con colbón de madera y silicona caliente. Y ya nos quedaría la pesebrera en esta forma. Ahora voy a sacar el cojín en esta tela de satín. Cosí por alrededor, lo rellené con algodón siliconado y este va a ser el cojín donde va a ir el niño Jesús. Entonces dejé un espacio, lo rellené y ahora le pongo algo de silicona caliente y lo cierro. Como les digo, ustedes pueden trabajar la silicona fría o coserlo a mano. Regalen un like y me dejen sus comentarios qué les gustaría ver en este canal. Son muy importantes para mí. Una vez de esta forma, entonces tengo una tira por acá en satín. Voy a ir mirando cómo me queda. Voy poniendo como si fuera su pañal o su manto y tengo que hacer unas arruguitas en la parte de arriba y otras en la parte de abajo para darle movimiento. Entonces mido y voy a cortar por acá. Le hice un pequeño pespunte por alrededor y ahora voy a empezar a pegar. Voy haciendo exactamente lo mismo, unas ondas o pliegues dándole movimiento a la pieza. Se puede con silicona caliente o silicona fría y vamos dándole movimiento al manto. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. San José y la Virgen María llegan a Belén, ella a punto de dar a luz, no encuentran albergue. Jesús toca en cada casa para nacer allí, pero los hombres le cierran las puertas. Encuentran una gruta, más que un establo, donde encuentran allí un buey. Y este es el palacio para el rey que ha de nacer. El divino niño, desconocido por sus criaturas racionales, va a tener que acudir a las irracionales para que calienten con su tibio aliento la atmósfera de esa helada noche de invierno y le manifiesten con esto su humilde actitud de respeto y adoración, lo que le había negado Belén. La Virgen Santísima siempre en oración y de repente se ve como absorbida en una luz incandescente. Ha llegado la medianoche y de repente vemos en el pesebre antes vacío al divino niño esperado, vaticinado, deseado durante 4000 años. Su nacimiento, al igual que su concepción, fue de la misma manera. En el Antiguo Testamento vemos en Isaías un gran signo para reconocer al Mesías, que vendría de una virgen. He aquí que la Virgen ha concebido y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Vemos aquí el dogma de la virginidad perpetua de María, que fue virgen antes, durante y después del parto.
Tengo adelantado por acá a Melchor, ya puse su vestido, que es la misma medida de San José. También le puse encaje en el borde, puse sus mangas que son iguales para todos, puse encaje también en esa parte y en el cuello. Es la misma forma que los anteriores. Tengo ahora por acá su manto, le hice un doblez en las 4 puntas y ahora voy a medirlo por la mitad. En la mitad, dejando más o menos 1 centímetro, voy a recortar 2 para meter por ahí su corona. Ellos tienen una corona que no se les puede quitar, entonces por ahí voy a poner su corona y voy a poner el manto en esta forma en su cabeza. Lo coloco en su cabeza y voy a empezar a asegurar con silicona. Entonces vamos a aplicar la parte de la cabeza y empiezo a asegurar el manto. Voy a hacer un doblez hacia adentro y voy a pegar sobre su frente y así lo voy a ir acomodando. Vamos tratando de combinar todos los colores para que no nos queden iguales. Entonces tengo este manto dorado, lo voy acomodando y tengo por acá el otro manto, el que va en satín beige. Entonces le hice también un dobladillo en las 4 puntas. Lo voy a arrugar un poco con mis manos y lo voy a poner. Vamos a ir arreglando el manto dorado. Lo terminamos de asegurar en la parte de atrás. Vamos a ir arreglando todo el manto y el vestido y empezamos a hacer las ondas para que nos vaya dando movimiento y forma al vestido. En este momento aseguro el vestido y los 2 mantos con el mismo encaje delgado en esta forma. Puedo hacer 2 nudos para que me quede muy bien y no tan abajo. Lo anudo muy bien y voy a empezar a hacer las ondas de mi manto y a irlas pegando al vestido. Ustedes pueden hacer este nacimiento así en estas telas para que quede una decoración muy bonita, o lo pueden hacer de la forma tradicional en los colores tradicionales, también queda muy hermoso. Como ustedes saben, este canal está solamente para aportar ideas a ustedes. Ustedes lo pueden hacer como siempre les he dicho 1000 veces mejor. Cada uno tiene una creatividad diferente. Entonces, ánimo para realizarlos y para venderlos y emprender. De los Reyes Magos sabemos que eran 3 sabios venidos de Oriente, de diferentes partes,
Eran ricamente vestidos con piedras preciosas y sedas resplandecientes, sabían leer el firmamento, cuando muchos meses atrás vieron una estrella en el cielo de un gran resplandor que no habían visto antes. La estrella nacida de la voluntad de Dios para anunciar a los hombres una verdad. Y ellos pusieron empeño en atender a su voz, a esa estrella que era el Mesías, y se pusieron en camino. Llegaron a Jerusalén y fueron donde Herodes a preguntarle en qué palacio había nacido el rey de los judíos que ellos habían venido a adorar. Entonces reunieron algunos sabios del reino y dijeron que el Mesías había de nacer en Belén de Judá. El rey Herodes les dijo que cuando fueran a adorarlo y lo conocieran, vinieran después a decirle dónde era el sitio para él también ir a adorarlo supuestamente. Pero él tenía otras intenciones. Estaban los 3 reyes magos reunidos ya de rodillas contemplando al niño. Dios los había reunido allí para adorarlo y ofrecerle sus pobres dones y sobre todo su corazón, el oro que a todo rey corresponde poseer, el incienso como corresponde a Dios y la mirra porque como verdadero Dios y verdadero hombre habrá de conocer de la carne y de la vida humana la amargura y la ley inevitable de la muerte. Ahora en la parte de arriba, entre su corona y la cabeza, tengo por acá unas pepitas doradas. Las voy a poner en esa parte. Con silicona las vamos a pegar. Y nos quedaría así en esta forma. Entonces ya quedaría nuestro rey de esta forma con sus prenses que le dan movimiento. A juntos lados quedaría así. Tengo por acá a Baltasar. Está hecho exactamente igual con las mismas medidas de su vestido. Le puse el encaje arriba y abajo y las mangas las combiné en satín color beige para que resalte su figura al ser de tez oscura. Tengo también estas perlas que las compré por separado, las puse todas en un hilo, las cerré y ahora las voy a pegar con silicona fría en esta forma. Tengo por acá el velo, lo voy a doblar por la mitad y vuelvo y doblo por la mitad. Voy a redondear un poco la parte de atrás, pero solamente un poco. Entonces medimos y empiezo a cortar en esta parte para redondear la parte de atrás. Y nos queda en esta forma. Hice también un dobladillo e hice exactamente lo mismo que con Melchor. Entonces corté dejando más o menos centímetro y medio, corté 2 centímetros y por ahí voy a introducir su cabeza para que quede por fuera su corona. Entonces voy a pegar poniendo silicona en la misma forma como hice con el otro rey mago.
Nos ha quedado en esta forma. Ahora pongo un poco de silicona en su cabeza y voy a poner también las pepitas doradas para que resalte más. Ustedes pueden poner la decoración que quieran. Ahora voy a poner el encaje más delgado en esta parte y lo voy a anudar sobre su vestido. Aquí se le cayó su dedo, ya venía así, no me había dado cuenta. Vamos a ponerle un poquito de porcelanicrón para arreglarlo y nos quedaría ya en esta forma. Tengo aquí a Gaspar, ya tengo adelantado también su vestido, es el mismo de la Virgen, la misma medida, y sus mangas combinadas también en suavetina vino tinto para que haga contraste, y las mangas son la misma medida. Tengo también su manto por acá en lentejuela dorada. Entonces vamos a vestirlo. Él está hecho en un solo cono, igual que la Virgen, porque se supone que están de rodillas ante el niño. Entonces llevan un solo tubo o cono de cartón. También voy a acomodar su manto pegándolo sobre su vestido, que previamente ya lo había pegado al círculo de madera hacia adentro. Él y San José están hechos en la misma forma en la parte de abajo. Los demás tienen sus vestidos sueltos. Yo a este manto también le hice un dobladillo en los extremos y lo estoy pegando sin doblarlo hacia adentro, sino así nomás. Lo estoy pegando y haciéndole las ondas en forma de recogido sobre el vestido y sobre la tabla. Nos quedaría ya en esta forma. Así, de esta forma las prenses. Ahora, entonces voy a poner sobre él su capa o su velo. Está hecho en vino tinto, en la suavetina. Tiene 25 por 70 centímetros. Puse un encaje. ¿Cómo lo puse? Yo lo doblé la tela a la mitad y le quité únicamente la punta, se la redondeé, y desde ahí donde queda la parte redonda puse el encaje. En el dobladillo que le hice también en la parte superior lo dejé suelto en puntada recta para poder hacer su recogido, el recogido de la capa que va en la parte del cuello. Entonces recogemos muy bien y lo voy a poner y lo vamos a vestir. Entonces ponemos silicona caliente y empezamos a pegar la capa alrededor de su cuello en esta forma, untando muy bien su recogido para que se vea muy bonita la capa. Entonces ponemos la silicona y vamos pegando.
Una vez de esta forma, voy a pegar el encaje en la parte del cuello. También voy a hacer algo para su cabeza. Entonces tomo 3 tiras, más o menos de 2 centímetros, una de cada tela que tiene el vestido, y las voy a entorchar a manera que se vean las 3 en esta forma. Y voy a poner a manera de turbante sobre su cabeza. Entonces pongo un poco de silicona, pego, aseguro, y voy a ir pegando lo demás. Tomo un alfiler para asegurar mejor y voy a empezar a pegar con la silicona. Entonces voy entorchando, voy sacando la tira vino tinto para que se vea y resalte, y voy a pegar alrededor de su cabeza en 2 vueltas de esta manera. Una vez así, corto y arreglo en esta parte para que quede muy bien, y dejo así. Aseguro nuevamente para que termine de secar. Continúo decorando. Voy a poner las perlas en esta parte. Levanto un poco y con silicona fría voy a poner las perlas como adorno en su vestido. Sabemos que eran reyes y tenían sus vestidos bien adornados lujosamente. Aquí les muestro cómo han quedado. Muy bonitos, muy fáciles de hacer, como pudieron ver. Y nuevamente los invito a que se animen a realizar este trabajo para sus casas, para regalar y para emprender. Los invito nuevamente a que se suscriban a mi canal, a que me dejen un like y sus comentarios.
Y no olviden, amigos, que esto es arte hecho a mano con todo el amor. Bendiciones.